De RCN, grandes audiencias, en la hora de la verdad, al oído. Debo empezar al oído por un acto de contrición que espero resulte suficiente para ustedes. Resolví decir no una sino 3 veces distintas que el presidente de los Estados Unidos cuando cayó Saigón fue Gerald Fox. Por supuesto que no, Gerald Ford era el presidente de los Estados Unidos en aquella ocasión trágica para el prestigio de los Estados Unidos y para lo que vino después. Vietnam del Norte, la situación dramática que se presentó durante tantos años y que pues todavía traduce sus efectos en unas realidades apremiantes. En todo caso, Gerald Ford, por favor, discúlpeme, sí, y no sé por qué se me metió en la cabeza el Fox tan incompetente. Estaba en ese momento pensando en lo que venía y no pensando en lo que estaba diciendo en ese instante. Gerald Ford fue el presidente de los Estados Unidos que tuvo que pegar a Saigon. Gerald Ford, doctor Londoño, que, bueno, republicano él. Esto, aquí republicanos y demócratas han tenido muy malas rachas en lo que tiene que ver con política internacional y evidentemente en este momento Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, sí que está teniendo un muy mal momento con esta salida abrupta de Afganistán. Sí, es cierto, fue el presidente Donald Trump el que trazó la ruta de salida, pero sin embargo había una ruta de salida. Llegó Biden y dejó todo tirado a su paso. Bueno, ahí están las consecuencias y los talibán haciendo de las suyas. Se empiezan a quitar el disfraz de ovejas, además. Eso no iba a durar mucho rato. Ese disfraz de ovejas era mientras acababan de tomar el poder de disponer de él a sus anchas para imponer estas cosas, por Dios. Ustedes recuerdan cuando hacíamos un repaso de algunas de las 29 prohibiciones que tienen las mujeres en el régimen talibán. Sí, señor. No pueden salir de una prohibición más. Sin acompañamiento de su esposo o pues como de su tutor, de su encargado. Lo oímos muy lejos, Jair. Bueno, mientras tratamos de corregir el sonido de Jair, doctor Londoño, sí, prohibiciones, pues todas, y ya se acaban las clases para las niñas, pero de un absurdo, que las mujeres no pueden ser tratadas en los hospitales sino por mujeres, y resulta que las mujeres médicas son la excepción porque prácticamente no pueden salir de su casa, y no pueden salir de su casa sino acompañadas o de su marido o de su papá o de su hijo. Esto es inaudito. Uno repasa esas 29 prohibiciones y dice, ¿esto en el siglo XXI? ¿Esto puede estar sucediendo? ¿Este tratamiento se le puede dar a las mujeres? Entre otras cosas, pues porque es un desprecio por ellas y una creencia de la superioridad infinita de los hombres sobre las mujeres, lo que es una torpeza. Eso no puede existir. Puede haber una superioridad física, de capacidad de ejercer violencia. En todo lo demás, la mujer es igual o superior a los hombres en tantas cosas, por su sensibilidad, por su capacidad de aprender las cosas, de manejarlas. Y esas mujeres son las que tienen las prohibiciones que les impone el talibán. Es inaudito. Uno no puede comprender lo que está pasando, pero bueno, lo que está pasando. ¿No ve uno a las mujeres de izquierda, doctor Londoño, a estas feministas, levantar la voz? Sí. No, Cindy, a las feministas no las ve uno, y aquí en España ha sido una de las quejas más grandes que ha habido, pues obviamente desde la derecha, es decir, bueno, ¿y dónde están todas estas feministas que van y se desnudan en las iglesias y atacan a la derecha? ¿Dónde están quejándose en los templos musulmanes? ¿Dónde están quejándose por la situación de las mujeres en Afganistán? Nada, completamente ni una. Mudas. No hay movimientos Me Too para ellas, no hay pronunciamientos en redes sociales.
Esta semana les contaba yo esta mañana que, bueno, ya hizo el Talibán su primera rueda de prensa con medios internacionales, se mostraron con una cara un poco más amable de alguna forma, diciendo que sí iban a respetar los derechos de las mujeres, que sí iban a poder trabajar, que sí iban a poder estudiar. Hemos visto en algunos medios internacionales cómo las niñas están volviendo al colegio, sin embargo, contrasta un poco con lo que también se ha dicho en varios medios y en redes sociales, cómo están reprimiendo protestas de las mujeres en otras ciudades de Afganistán. Bueno, ¿y cómo han desaparecido las mujeres de las calles? Sí, señor, ya todas están confinadas en casa. Es que obras son amores, pero no buenas razones. Sí. Entonces es que eso no es una suposición, es que son así. Y en el fondo del tema, la cuestión de la heroína, Y entonces, ¿qué va a pasar con el precio de la cocaína? ¿Qué va a pasar? La heroína es complementaria y es adicional. Es decir, más gente va a quedar metida dentro de este círculo feroz de adicciones y sin orillas, o simplemente se van a disputar el terreno entre los productores de la cocaína y los productores de la heroína. ¿Qué va a suceder? Lo segundo. Sí, cada cual tiene su mercado finalmente, sí. ¿No? Están los cocainómanos, los que meten heroína, ahí, cada cual en su mercado, el narcotráfico a sus anchas por el mundo, con Afganistán fuera de control y con Colombia sin aspersión. Bueno, así estamos. No se le olvide, hay que pedirle permiso a la Corte Constitucional, a ver si logramos, después de más de 3 años de gobierno del presidente Duque, que le den permiso para asperjar, y ahí estamos en lo que estamos. Bueno, hay que contar también noticias tristes que lo llenan a uno de estupor. No sé si ustedes tengan presente que las murallas de Cartagena fueron rotas por un alcalde progresista a comienzos del siglo XX, porque no se podía impedir el desarrollo de la ciudad y rompieron parte de las murallas. Entonces ahora, en un club famosísimo además, resuelven pintar las murallas. Sí, señor, el Club de Pesca de Cartagena, sí, que decidió pintar pues esas murallas, que no hace parte de la gran muralla céntrica, pero que sí es un buen trozo de muralla en donde la tienen en concesión además. Bueno, pues el Ministerio de Cultura ya tomó acciones al respecto y ordenó... No me diga, ¿verdad? Sí. El Ministerio de Cultura descubrió lo que habíamos descubierto ya todos los colombianos, que habían cometido esta atrocidad. No me pregunte el nombre del ministro, por favor, doctor Londoño, porque me hace quedar mal. Ah, ministra. Es que es una... Sí, pero es que es una cartera que, bueno, ustedes saben. Bueno, el Ministerio de Cultura ya le ordenó al Club de Pesca suspender de manera inmediata la intervención no autorizada que estaban adelantando precisamente en ese complejo amurallado. Y es que las fotos son verdaderamente aberrantes, ¿no? Ver cómo estaban embadurnando de pintura, pues, esa estructura amurallada, de verdad que una vergüenza. Las autoridades pues no decían nada, no aparecían. Gracias a la presión de las redes, pues se da esta orden por parte del Ministerio de Cultura, que finalmente ejecuta la alcaldía de Cartagena, cuyo alcalde sacó un minutico de su tiempo, porque él estaba muy en otra cosa, ¿no? Divirtiéndose en otra cosa, en lo de la malla vial. No sé si ustedes vieron, Cindy ya se está riendo, Cindy sí lo vio. Deberíamos escucharlo porque lo que da es risa. Pues lo vamos a escuchar, doctor Londoño. A partir de hoy me permito decir, al fin arrancamos con rehabilitación de la malla vial. Vengo de la avenida Santander y allá arrancamos, tratar, carga el camión. Me vinimos aquí, estamos ahorita en el contraflujo de Nuevo Bosque. También mira la máquina aquí. Ahorita le voy a pedir que me la preste, que me enseñe a manejarla un poco. Para ir levantar ese asfalto. Ahorita lo van a subir a camiones, lo van llevando. No, esto es fabuloso. Bueno, el alcalde de Cartagena. Mientras Esa es la está pasando de nuestros gobernantes.
mientras está pasando lo que está pasando con esta joya histórica. Sí. Pero es que no hay derecho, que no forma parte de la estructura central de las murallas. ¿Eso qué más da? ¿Qué más quita? ¿Cómo es posible que a alguien se le ocurre echarle pintura y además de distintos colores? ¿Eso quién lo saca? Esas murallas son porosas, penetra la pintura, vaya, saque de ahí esa pintura. Bueno, como ya vaya vimos imágenes, perdóname Sergio, te interrumpo, ya hemos visto en redes sociales imágenes de cómo están raspando la pintura, como decía el doctor Fernando, imagínense el daño, el peor daño que le hacen a la muralla, y el director de Patrimonio del Ministerio de Cultura, Alberto Escobar, es quien está ahora encargado allá en Cartagena de hacer la investigación y van a revisar si hay o no una afectación sobre el patrimonio. O sea, no, que lo revisen bien, sí, que lo estudien bien, a ver cuál es la determinación. Y como que necesitarán para hacer esa revisión, es que no bastan estas fotografías, es decir, patrimonio de la humanidad, estas murallas. Patrimonio de la humanidad, usted tiene razón. Esto no es, cuida esto, es increíble. Esto no es patrimonio de los cartageneros ni patrimonio de los colombianos, esto es patrimonio de la humanidad. Es como que resolvieran en este momento echarle quién sabe qué clase de pintura a la iglesia de Notre Dame de París o a la iglesia del Sacré-Cœur o a cualquiera de los monumentos históricos de Europa. De esos. Bueno, entonces no les había bastado con sembrar el edificio Acuarela al lado del Castillo de San Felipe. Ahora pues vemos esta atrocidad. De verdad que no se explica uno quién cuida Cartagena. Bueno, sabemos quién no la cuida. Sí, oyeron ustedes al alcalde. El alcalde estaba un poquito allí como qué feliz. Horror, por Dios. Y parece que no estaba borracho. ¿Y qué es esto de que se creó una red social para los candidatos? ¿Candidatos a qué? ¿Y quién? Londoño, pues y gastando la platica que no tenemos, la plata que no tenemos. Por Dios. Pero ¿qué es esto? ¿A quién le extraña una red social? Como si no bastara con todas las que ya existen, es como inventarse la rueda de nuevo, ¿no? Pues no. Ocurrencia del gobierno nacional y del registrador Alexander Vega, que se inventaron una plataforma que se denomina Infocandidatos. Joven elige joven. Dicen que esto es una red social que le va a permitir a todos los candidatos al Congreso, tanto a los independientes como los que van por partidos, entrar en contacto con el electorado. Y tener pues esta plataforma a su disposición. Oiga, de verdad, para eso, es decir, existe Twitter, Facebook, Instagram, el WhatsApp también, quieran. Con todos los grupos y ahora de WhatsApp. Nos inventamos una red social, habrá que ver y lo preguntaremos, ¿cuánto invirtió el país de nuestros impuestos por inventarse la rueda? Una rueda que ya estaba inventada, evidentemente. No, pues, Ave María, por Dios. Bueno, quiero hacer una exhibición de ignorancia para decir algo que no ha querido decir la gente. No sé si ustedes han oído decir una y otra vez que hay un 64%, me parece que es la cifra exacta, si me equivoco por muy poco, de probabilidades de que llegue el fenómeno de la niña. ¿Cuál es el privilegio de la ignorancia que uno tiene a veces y lo tiene que mostrar? El privilegio es el de decir con toda franqueza que la niña ya llegó, que la niña ya está aquí. Los que estamos en Bogotá sabemos lo que son los amaneceres de Bogotá, amaneceres dramáticos. Londres es una bobería en comparación con esto. Sí. ¿Y en cuántos lugares del país se están viniendo a pique las montañas? Se están destruyendo los pueblos. Si esto no es fenómeno de la niña, entonces, ¿cómo será el fenómeno de la niña si se nos viene encima? Y no se descache usted en la cifra, doctor Londoño, porque la probabilidad en efecto, dice usted, el 64 es del 69% de que se desarrolle el fenómeno de la niña, con lo que esto conlleva, las fuertes lluvias en distintas regiones del país, principalmente en el Caribe y en la región andina, y bueno, pues ya ustedes mismos lo dicen, están padeciendo de un frío extremo. ¿Cómo? ¿Y la de Bogotá qué? Sí, tenemos varias noches que ha llovido toda madrugada y parte de la mañana. Bueno, entonces tenemos pues que el fenómeno de la niña ya llegó
y que el fenómeno de la Niña va a causar más desastres, como si a alguno le faltara a este pobre país en estos momentos, porque aquí las cosas siguen siendo muy dramáticas. Ahora nos hablan de un incendio de un bus en la vía Zipaquirá-Cogua. Sí, señor. No, pero no es un incendio fortuito, doctor Londoño, son los delincuentes. No, pues claro que no, pero sí, claro sí, sí, que no, que va a ser fortuito. No es una falla mecánica, no es una falla mecánica y se incendió el bus. Podría pasar, ¿no? Podría pasar. Y no debería, porque todos los buses uno espera que tengan la tecnomecánica al día. Bueno, lo cierto es que sí, en la madrugada de hoy, en vías del departamento de Cundinamarca, más precisamente entre el municipio de Zipaquirá y el municipio de Cogua. Esto es, ¿esto será qué? ¿40 minutos de Bogotá? Sí, por el aquí norte. Muy cerquita, claro. Muy cerca de Bogotá. Depende de dónde se lo mida, porque esto está en las goteras de Bogotá. Sí, señor. Eso está a media hora de Chía o de Cajicá. Bueno, lo cierto es que sí, esta madrugada un bus intermunicipal fue tomado por delincuentes que robaron a todos los pasajeros, asaltaron al conductor del bus, hicieron bajar a todo el mundo y, no contentos con ello, incendiaron el bus. Perteneciente a la empresa Alianza, la policía está investigando de qué se trata este hecho, pero aparentemente es una empresa que se ha negado a pagar extorsiones que le vendrían haciendo grupos delincuenciales. Así que lamentable situación ver cómo en las goteras de Bogotá la delincuencia hace de las suyas e incendia en plena vía pública un bus intermunicipal que cubría la ruta entre Zipaquirá y Cogua. Ave María, por Dios, Ave María. No hay quien ponga orden, no hay quien ponga orden. Aquí no hay sentido de la autoridad, se perdió por completo. Estos invitantes al paro, lo que invitaron a la gente fue a la desobediencia civil contra todos los principios más elementales de la convivencia. Y ya veremos qué ocurrirá el próximo jueves, la próxima semana, para cuando han convocado a un nuevo paro y a una nueva jornada de marchas en apoyo a las propuestas que ha radicado el Comité Nacional del Paro, 10 propuestas, a través de amigos congresistas, lo han radicado en el Congreso de la República. Dejen que se tramite, dejen que curse el trámite legal, que se den los debates en el Congreso, pero dejen de paralizar al país y hacerle este daño a la economía y a la salud de los colombianos, que va por buen camino en este momento con recuperación del COVID-19. Que ojalá se mantenga. Pues que se mantenga, pero si no hay aglomeraciones como las que se plantean para el jueves. Aglomeraciones y la llegada de Delta en todo su furor. ¿Ustedes han visto las noticias que vienen de los Estados Unidos? ¿Han visto las cifras de contagios por COVID en estos días? Sí, veo está que disparado. No. Está disparado, veo sí, que doctor no. Londoño, sí, está disparado. Ayer, cuando todavía no habían llegado las últimas noticias del extremo oeste del país, estábamos en más de 150,000 contagios nuevos en los Estados Unidos. Y por ahí cerró la cifra y ahí se consolidó. Fueron 154.917 nuevos casos de COVID-19. Con la buena noticia, doctor Londoño, y aquí es donde está la importancia de la vacunación, es que sí, la gente se contagia, pero no termina ni en una UCI ni muriéndose, o bueno, no la mayoría. Las muertes, a pesar de esta cifra, las muertes, el día de ayer en los Estados Unidos fueron 967. ¿Cuántas de esas eran de personas no vacunadas? Me temo que la gran mayoría. Todas, tenga la seguridad de que son todas. Pero es que usted da esa cifra halagadora, pero yo le tengo otra que es menos digna de entusiasmo. En Texas, los hospitales están desbordados por la gente que llega con coronavirus. No se muere. En Texas, el gobernador Greg Abbott, que ha sido crítico del uso del tapabocas, ha sido crítico de las medidas restrictivas, ha sido casi que negacionista del virus, pues en Texas el gobernador en este momento está contagiado y está muerto de pánico haciéndose un tratamiento con anticuerpos monoclonales y demás. Bueno, a ver si entendemos la magnitud y la seriedad de este virus. Claro, y entonces eso es lo que está pasando en los Estados Unidos. ¿Y cuál es la distancia de los Estados Unidos con Colombia? No, pues un vuelo de 3 horas, un vuelo de 3 horas. De 3, perdóneme, le corrijo, de 2.
porque si estamos en la costa atlántica, ¿cuánto tiempo se demora uno de Barranquilla? Un vuelo Barranquilla-Miami, tiene usted toda la razón, Barranquilla-Miami 2 horas. Nada. Es la distancia de Bogotá, San Andrés y Providencia. Eso es nada. El peligro que nos vuelva a tomar por asalto el coronavirus es un peligro inmenso. Por Dios, vacunémonos. Por Dios, no seamos irracionales, no seamos insensatos, porque es que hay una muy mala noticia. No sé si usted ha visto que está prácticamente paralizada la vacunación, y especialmente entre la gente que va, me parece que es de 34 a 39 años. Sí, señora. Sí. ¿No se están vacunando? No se están vacunando, y bueno, en Colombia por lo menos se abre la vacunación a partir de mañana para el tramo de 15 a 19 años. Pero lo cierto es que, mire, de 30 a 39 años, solo el 25% ha acudido a los puestos de vacunación. Increíble. Están vacíos los puestos de vacunación. Vacíos, usted lo puede fotos entender, pero esto será comprensible. ¿Será comprensible? Año y medio esperando este momento, año y medio esperando tener las vacunas, tener una solución para esto. Y cuando tenemos la solución a mano, no la queremos utilizar. Sí. El problema es un pinchancito que dura décimas de segundo o un segundo y se acabó. Y si acaso le puede dar a uno dolor de cabeza o le puede dar cualquier tontería que le da con una gripita, no pasa absolutamente nada. La vacunación no tiene efectos colaterales, secundarios de ningún orden. Todo eso es mentira, todo eso es paja. Están embolatando a la gente y la están exponiendo a semejante horror. Miren lo que está pasando en los Estados Unidos. Y todo eso es con no vacunados. Sergio, es que nos adornan la noticia diciendo el 99% o el 98% o el 97.5% son de no vacunados. Es por no decir que el 100%. Los no vacunados son las víctimas de su propio invento. Y hay lugares, como en Texas, donde ya no le cabe un enfermo más a los sistemas de salud. Sí, señor. En Colombia estas últimas 2 semanas bajó el tema de las dosis de vacunación en un 40.5%. Se disminuyó la cantidad de dosis aplicadas en estas últimas 2 semanas, que pasaron más o menos de un promedio de 350.000 dosis al día a 209.000 dosis cada día, porque la gente no está yendo a vacunarse. Porque la gente no se va a vacunar. ¿Y por qué no se va a vacunar? A ver, explíquenme. No, la desinformación, las redes sociales. Sí, flojera. Yo también creo que hay gente que le dicen que las filas son de 3 horas, 4 horas, entonces se les da flojera ir. Lo hemos también hablado del tema de las cadenas de WhatsApp, de todas estas fake news, que si me van a poner el chip, que si me van a controlar, que si la vacuna no funciona porque la hicieron muy rápido, y la gente, bueno, se cree eso, que lee en redes sociales. Aquí en España se dio un fenómeno de mucha gente que no se quiso vacunar para no dañar las vacaciones, ¿no? Porque se ponían la primera dosis y obviamente a los 15, 20 días les tocaba la segunda y decían, no, pero ¿cómo? ¿Para qué voy a ponerme la primera si me daño las vacaciones? Sí. Y eso evitó que el 70% de la población estuviese vacunada, como lo había pues prometido el gobierno y era la meta durante el verano. No se llegó a esa cifra, 64%. Bueno, en fin, la gente pues tiene todo el derecho a ser irracional cuando le parezca que deba hacerlo, ¿no? Bueno, y entonces sigue la pelotera de la alcaldesa de Bogotá con las autoridades nacionales, y esta vez por el tema de los venezolanos. Sí. Más enredados que cordones de ciclista. Sí, otra vez Claudia López teniendo ideas o tratando de hacer cumplir funciones que no le corresponden. Esta semana hizo un consejo de seguridad y se inventó un comando especial para supuestamente combatir bandas delincuenciales que, bueno, que están, que algunos de sus integrantes son extranjeros.
Obviamente todo el mundo le cayó encima porque bueno, la delincuencia se debe combatir independientemente del origen que tenga o de quiénes o de dónde vengan los delincuentes, y de una vez Migración Colombia le salió el paso a la alcaldesa y le dijo: no señora, eso no es competencia de la alcaldía, eso es competencia del gobierno nacional y de las autoridades que tratan el tema de la seguridad. Y también ayer el presidente Iván Duque salió a decir que no se va a implementar ningún mecanismo que tenga que ver con este comando, porque la delincuencia pues se debe combatir independientemente de dónde venga. Un comando para combatir la delincuencia de los venezolanos, como si esa fuera distinta de la de la delincuencia de por aquí. No, yo ayer estuve oyendo declaraciones del secretario de Seguridad de Bogotá, el doctor Aníbal Fernández de Soto. Sí, tratando de desenredar, que era pues darle más capacidades a las autoridades para identificar a quienes fueran extranjeros. Mire, lo cierto es que en las declaraciones del presidente Iván Duque también se dio un choque con lo que declaró el director de Migración Colombia, que había dicho que los venezolanos que se encontraran en el país delinquiendo no serían expulsados y serían judicializados, como cree uno debería ser, porque pues muy fácilmente lo que estaba ocurriendo o lo que ha estado ocurriendo es que los deportan, vuelven e ingresan al país por la trocha y siguen haciendo de las suyas. Hablamos de los delincuentes. Por la trocha, que no le piden a uno ningún documento, ningún papel, ni nada. Usted entra y sale de Colombia y Venezuela por allí, como Pedro por su casa. Pues el presidente, por su parte, dijo que los migrantes que estén en Colombia, que violen la ley colombiana, serán expulsados de nuestro país, y que si además tienen el estatus migratorio, también serán procesados en las instancias judiciales. Bueno, entonces el que no tiene estatus migratorio, lo que tiene es un salvoconducto para delinquir, porque a esos no los llevan a las instancias judiciales, sino que simplemente los deportan. Vaya mensaje el que ha mandado el presidente Iván Duque, ¿no les parece? Pues sí, yo sí estoy de acuerdo que obviamente si van a llegar aquí a delinquir deberían ser expulsados, pero bueno, esa propuesta de expulsarlos del país también es de Claudia López. Lo dijo cuando estaba haciendo su propuesta del comando especial. Ella dijo que los extranjeros que vinieran a delinquir deberían ser expulsados. Entonces, por fin, pero alguna es que, coincidencia no sirve de nada, pero no sirve de nada expulsarlos, Cindy, porque sí, claro, los expulsan y vuelven y entran. Hay que judicializarlos, porque pues entonces ser extranjero es tener licencia de impunidad en nuestro país. La pena si lo cogen delinquiendo es la expulsión de Colombia. Nada menos que eso. Y para hablar de estos fenómenos importantísimos que se desarrollan en la ciudad de Bogotá y que tienen réplica en muchas ciudades del país, porque Bogotá es el ejemplo, es el espejo donde se mira el resto de la nación. Para eso estaremos en un minuto con Diana Diago, concejal de Bogotá, la concejal más joven de Bogotá, que nos va a hacer algunas reflexiones importantísimas sobre lo que está pasando en esta ciudad, que es como decir lo que está pasando en toda Colombia. Y hablábamos con ustedes, queridos amigos, al oído.